Bueno, buenos días para todos, buenas tardes, dependiendo la hora en la que estén viendo este video. Hoy vamos a hacer la sesión de esta semana. Quieren que les cuente mi triste historia. Ya había hecho la grabación y cuando me di cuenta no había grabado el sonido, entonces tuve que repetirlo. Pero bueno, ya hicimos una introducción grande a lo que es el lenguaje de programación de LaTeX. Organizamos un poquito el documento en términos de la estructura, las márgenes, el color y demás. Ahora vamos a ver cómo puedo organizar un poco mejor el proyecto en Overleaf y cómo incluimos listas con diferentes características. Entonces, bueno, permítanme por acá un segundo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es organizar el documento. Entonces, si ustedes ya han curioseado un poquito en la manera como se organizan este tipo de documentos, estoy hablando del artículo o los libros que pues también tienen esta misma estructura, se han dado cuenta que puedo usar o podemos usar la palabra reservada section para crear lo que sería una sección dentro del documento. Asimismo, vamos a crear por acá todo relacionado con la introducción de esta sección. Asimismo, puedo crear subsecciones y subsubsecciones. Entonces, ojo con la jerarquía que vamos a manejar de ahora en adelante. Entonces, yo voy a crear por acá, justo después de este párrafo, una subsección. Se va a llamar, no sé, estado del arte. Como vemos acá, entonces, esa subsección que hace parte de la sección grande que en este caso tenemos nombrada como introducción, pues me crea el 1.1 y así puedo ir jerarquizando o creando más subsecciones, pero ojo, hay un límite. Podría crear incluso una subsubsección, es decir, un 1.1.1 dentro del documento. Sección de la introducción. Y justo debajo de esta voy a crearla por acá, una subsección. Lo interesante de LaTeX, chicos, es que él hace todo de manera automática, como se dan cuenta. Entonces yo no tuve que ponerle 1.1, 1.2, 1.3, él lo crea directamente acá. Esta es la tercera parte de la jerarquía. Ahora, como se dan cuenta, mi documento principal, que es el main, se puede empezar a volver muy grande y un poco distendioso de ver en términos del código, porque no es fácil ubicarme. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuestro documento mucho más organizado? Voy a hacerlo por acá a ver, no sé, después de la introducción, justo por acá. En adelante no voy a incluir dentro del archivo principal las secciones o lo que esté en su documento, sino que voy a crear un archivo que se llame en la función principal o en el archivo principal y compile todo el documento. ¿Cómo hacemos eso? Voy a crear una carpeta. Usted le puede poner un nombre opcional sin tildes, sin puntos, sin ñes, sin caracteres extraños y voy a crear algo que se llame secciones doc. Así se va a llamar mi carpeta. Aquí dentro de esta carpeta voy a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, sec2, que corresponde a la sección 2 y con extensión .text. Eso es importante. Entonces la creo. Y si se dan cuenta, pues es un lienzo en blanco. Aquí voy a empezar a escribir lo correspondiente a la sección 2. Entonces, section
algo relacionado, por ejemplo, con, no sé, después de la introducción que se coloca, un marco teórico. Teórico, y aquí justo después de esto voy a crear una subsección que sea, por ejemplo, introducción a la ingeniería o la medicina. Si se dan cuenta, todo lo que yo acabé de crear dentro de este archivo .text no me aparece dentro del documento porque tengo que llamarlo dentro del documento principal. Me devuelvo aquí al documento principal. Fíjense que estoy organizando las secciones en carpetas de una manera un poco más laxa de ver. Y la voy a colocar, por ejemplo, aquí, justo debajo de ingeniería. Aquí voy a crear mi sección 2. Entonces voy a utilizar el comando reservado input. Y ahí él me sugiere cuáles son los archivos que puedo colocar dentro de este comando input. Si se dan cuenta, aquí está la carpeta y el archivo que acabo de crear. Compilamos. Y entonces todo lo que esté dentro de ese documento lo llama en la función principal. Y como nos damos cuenta, entonces por acá quedó algo relacionado con el marco teórico, introducción a la ingeniería, etcétera, que fue lo que yo coloqué acá. Claro, esta es una sola línea de código y usted tiene todo lo relacionado a esa sección dentro del archivo correspondiente que acaba de crear. Vamos a hacer nuestro documento mucho más organizado, especialmente cuando hacemos un libro o una tesis donde tenemos muchos capítulos, mucha información por mostrar. Lo vamos a tener de una manera más organizada y más rápida de acceder, por supuesto. Bueno, una vez explicado esto, les voy a mostrar cómo incluimos listas dentro del documento. Las listas nos sirven para crear, por ejemplo, partes numeradas que queramos describir, y esas partes numeradas pueden ser con números arábigos, con números romanos, con letras minúsculas o mayúsculas, pero voy a mostrarles por acá. Entonces lo voy a hacer. A ver, miremos una parte donde lo pueda crear fácilmente. Acá. Entonces, tenía un ejemplo, pero puedo crearlo por acá. Entonces, ¿cómo creo listas? Por defecto, independientemente del tipo de documento o plantilla que usted esté creando, LaTeX trae dos comandos que me permiten hacer listas, como las que vemos acá, numeradas o con bullets o con viñetas con diferentes estilos. Los estilos por defecto que trae LaTeX son cuadrados de color negro, aunque usted le puede colocar la viñeta, el símbolo que usted desee, así como lo hacemos por ejemplo en Word. Entonces, el comando reservado para generar listas numéricas es enumerate. Entonces, empecemos por acá. Begin, enumerate. Fíjense que empiezo una estructura de numeración y la debo cerrar en enumerate. Y cada parte, cada viñeta, cada número que vayan a crear dentro de su lista lo van a llamar con la palabra reservada ítem. Entonces, corresponde el elemento. Ítem, elemento, ítem, etcétera, etcétera, etcétera. Miremos por acá qué efecto tiene esto dentro del documento. Fíjense, creé listas numeradas. Ahora quiero hacer una descripción, entonces puedo colocar por ejemplo un dos puntos y poner esto en negrito. Ustedes ya saben cómo se hace. Vamos a escribir tiene
elemento de la lista. Y usted puede hacer su documento tal cual como lo vemos acá. Listo. ¿Puedo crear listas dentro de otras listas? ¿Números dentro de otros números? Claro que sí. Entonces, voy a crear otra por acá. Otro ejemplo. Entonces, begin enumerate. Elemento. Y dentro de este voy a crear otra lista. El primer elemento. Como vemos, cuando creo una lista dentro de una lista, el por defecto lo coloco de la siguiente manera. El número 1, que corresponde en este caso a esto que acabo de colocar acá por código, y dentro de ese 1 coloqué una sublista. Por defecto, él me lo genera con letras A, B, C, D, E en minúscula y cerrando con paréntesis. Pero, ¿qué pasa si yo quiero personalizar un poco la manera como muestro estos números? Entonces, antes de eso, vamos a utilizar el comando reservado itemize, que genera listas con viñetas. Por defecto, ya no son números. Entonces, vamos a hacer listas con viñetas. Entonces, begin itemize, fíjense que tiene la misma estructura. Empiezo la clase o el comando itemize, debo terminarlo y cada elemento lo vamos a colocar con ítem. Entonces, es un ejemplo de una lista con viñetas. Fíjense, como les decía, él lo genera con puntos, perdón, con viñetas cuadraditas de color negro. Pero a mí no me gustan los cuadrados negros. Yo quiero generar otro elemento, otro estilo para poner las viñetas. Entonces, ¿cómo lo personalizo? Entonces, miremos. Begin, itemize. Y aquí a cada ítem le voy a colocar un corchete cuadrado y dentro de ese corchete cuadrado voy a colocar el símbolo con el cual quiero generar la viñeta. Ejemplo, voy a poner un asterisco. Y voy a conservar el asterisco. Etcétera. Entonces, como lo vemos, ahora tenemos una viñeta diferente, ya no la que trae por defecto. Por último, voy a volver a usar enumerate, pero con un paquete adicional. Si se dan cuenta, aquí no he incluido ningún paquete y ya saben ustedes que puedo utilizar diferentes, entre comillas, librerías o paquetes como se denominan acá en LaTeX para personalizar un poco el documento, así como usábamos el Geometry, así como usábamos el de color, el Xcolor. Entonces voy a crearlo por acá. Editor Toolbar, a ver dónde está esto. Aquí. Entonces, para personalizar la manera como se enumeran las listas, vamos que usted quiere poner números romanos o necesita en su documento generar una lista numerada con ABC pero en mayúsculas, no sé, quiere darle diferentes características a su documento. Voy a incluir un paquete que se llama de la misma manera como estamos generando las listas numeradas. Enumerate.
Se trabaja de la siguiente manera. Entonces, voy a generar una lista de números romanos, por ejemplo. Entonces, begin, itemize, perdón, enumerate. Y ojo, aquí en esta parte de la lista, nuevamente voy a crear un corchete cuadrado y le voy a decir, por ejemplo, que empiece con 1 con I mayúscula punto. Entonces, crea el primer elemento. Números diferentes. Diferentes a los arábigos. Nos damos cuenta, entonces acabo de crear una lista con números romanos. Que la quiero con A mayúscula, con B mayúscula, etcétera. Simplemente le cambio aquí por A y no sé, le voy a poner un guión para que quede diferente el estilo como se genera la lista. Fíjense, A, B, C, D, etcétera, etcétera. Ojo, este comportamiento sí y solo sí se da cuando usted incluye el paquete enumerate. No lo quiere usar, lo quiere generar por defecto, no importa, no lo coloque. Bueno, chicos, una cosita antes de terminar. Ya estamos sobre el segundo corte, creo que ustedes están un poco ya más familiarizados con el lenguaje de programación. Mm, Les va a pedir de aquí en adelante, como ya vamos a crear documentos más formales, que escojan un tema de investigación. Puede ser el tema de su tesis, puede ser un tema de investigación de una materia que estén viendo que les gusta, para las personas que están estudiando en artes, en odontología, en enfermería, escojan un tema de investigación de su preferencia. Vamos a empezar a escribir un documento formal y hace parte de las cosas que tienen que entregar para el final del semestre. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que creen su documento utilizando todas las cosas que hemos visto hasta el momento, las márgenes, los colores, lo que les acabo de mostrar hoy que son las listas y las secciones y subsecciones con tres cosas esenciales. Una breve introducción del tema de investigación que ustedes están o quieren trabajar, el marco teórico y hasta ahí. Después hablamos del estado del arte cuando les enseñe cómo hacer referencias. No quiero que incluyan imágenes. Yo sé que algunos de ustedes ya se han adelantado en la manera como se colocan imágenes, pero quiero mostrarles primero otras cosas para que formalicen un poco más su documento. Entonces, esta vez no les voy a pedir que me envíen un video porque pues ya la mayoría los he visto, los conozco por video, claro, a otros pues en algunas de las otras clases, pero algo es claro, chicos, y es que quiero que usen LaTeX para hacer sus documentos de investigación. Entonces, ¿qué va a incluir esta entrega, la de esta semana? Les voy a dar más o menos unos 10 días, teniendo en cuenta pues que hasta hoy les estoy subiendo la clase. Les voy a pedir que me envíen el punto text, o bueno, el, el que, el proyecto completo. Y bueno, para aclararles les voy a mostrar una cosa. Si usted me envía este link, yo no puedo ver su documento porque hace parte de su cuenta y solo usted tiene acceso a su cuenta. Que hay una opción que dice Share, en el cual pues usted puede incluir un correo como colaborador. Esta es una pésima idea porque si bien Overleaf es de código abierto y es gratuito, hay algunas propiedades que son pagas. Entonces usted solo lo va a poder compartir con una persona. Por favor, no me lo comparta así. No lo voy a ver, no lo puedo ver. Hay otra opción en el cual pues usted cambia aquí el link para compartir y me muestra
O bueno, me envía un link donde puedo editar o solamente puedo ver el proyecto. Tampoco lo voy a ver, chicos. No, no se esfuercen en hacerlo así porque eso implicaría que yo tuviera un montón de proyectos en mi cuenta de Overleaf que la verdad me cargan bastante. ¿Cómo me lo tienen que enviar? Usted se va aquí a menú y le dice que descargar la fuente, ¿vale? Cuando usted le da clic acá, él le descarga un punto zip en donde están las carpetas, los documentos y las cosas que usted haya incluido en su proyecto. Voy a abrirlo por acá. Si usted decidió crear una carpeta con algunas secciones, como les acabo de mostrar en la sesión de hoy, compártala. Si no, por favor compártame el punto text, ¿vale? Como no van a incluir imágenes, por el momento no me importa que me compartan todo este archivo .zip, solamente el punto text. Y el PDF, eso sí les voy a pedir que lo compartan en este momento. Para los que no lo han hecho, ¿cómo descargo el PDF? Aquí en Overleaf ustedes se van acá, descargar PDF, y yo puedo ver su documento. Quiero ver cómo lo organizan, cómo usan las listas y, ojo, yo voy a comparar este PDF que usted me envía con el punto text para ver si tiene o no sentido. Importante, porque yo sé que algunos de ustedes usan o corrigen la ortografía en Word y después la copian a LaTeX, que eso no está mal. Es muy fácil identificar cuando usted creó una viñeta en Word y la pegó acá en LaTeX. Se nota muchísimo, entonces por favor no cometa ese tipo de errores. Yo quiero ver que ustedes utilizan este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esa es su tarea para estos 10 días. Les voy a crear la asignación. Igual les voy a especificar nuevamente ahí en el aula qué es lo que me tienen que entregar. Y para la siguiente clase, ahora sí, bueno, antes de mostrarles imágenes, voy a enseñarles a poner ecuaciones matemáticas, a hacer tablas. Entonces vamos a ir nutriendo poco a poco ese documento que usted me tiene que entregar para el final del semestre y que por supuesto le va a servir para entregar en sus otras asignaturas. Un gusto chicos, que tengan un buen descanso, buen fin de semana. Hasta luego.